Los tiempos modernos han obligado a que el defensor del pueblo rompa el esquema clásico del ombudsman tradicional, volcando primordialmente hacia la fiscalización de la administración. Advirtió Mayorana, y entiendo, todos compartimos, que en una sociedad donde existen todavía masivas violaciones a los derechos humanos, más elementales como la vida, libertad y dignidad, su prioridad será dar respuesta a esos requerimientos. Sin duda que las defensorías del pueblo, las procuradurías e instituciones de derechos humanos, por sus especiales características y sus relevantes misiones, son actores imprescindibles en ese entorno, participando activamente en la creación de fuerzas que tienden a posibilitar la cohesión social a través de la integración de los derechos y de las oportunidades. Las defensorías del pueblo forman efectivamente parte de las democracias sustanciales. Ya no es suficiente la democracia liberal clásica, ni resulta suficiente la democracia más amplia, participativa, con una mayor base de legitimación social. Hoy la democracia significa el necesario resguardo de todo el abanico de derechos que se reconoce a cada ser humano. El silencio no vale ya hoy. El ciudadano debe ser tratado como lo que es, con derechos, con deberes y con respeto a sus libertades. Por tanto, merece que la administración le responda siempre. Si yo no recibo en un plazo prudente una respuesta, lo pongo en conocimiento del fiscal. Y no se imaginan ustedes las consecuencias que tiene. Inmediatamente contestan. Inmediatamente. Y algunos se preguntan, ¿y por qué debo yo contestar? Porque usted contestando a la defensora o al defensor está contestando a su verdad. La legalidad no basta. Nos hace falta la legitimación, es decir, la eficacia, la resolución de la institución. No nos vale con decir venimos de tal ley o procedemos de tal ley o estatuto. No, tenemos que demostrar nuestra valía. Y el fenómeno transnacional, regional o global que debe enfrentar la institución Ombudsman debe llevarnos a la reafirmación de espacios de coordinación regional e internacional, precisamente como el espacio que representa la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Los intercambios de información, los intercambios de buenas prácticas y los desafíos o los problemas a enfrentar nos demandan esta consolidación de la articulación regional. Primero que todo, el ombudsman debe tener una lectura correcta del contexto. Si no hace una lectura correcta del contexto, no está ejerciendo, está siendo un analfabeta funcional. El ombudsman debe tener la característica de saber decir la verdad. Hay formas de decir la verdad sin ofender. Entonces, no solamente el ombudsman puede conocer la verdad, debe saber el momento oportuno para decirlo y la forma adecuada de decirlo, y además de eso, de exigirlo. La que es la víctima que acerca a nosotros y se queja. Pero una forma de ser eficaz y eficiente es que nunca la queja se convierta en un quejido. Pero tal parece que en algún momento de la historia el sector público, la administración activa, perdió su rumbo como fundamento de la solidaridad social y se convirtió en algo ajeno a la gente, muy grande, lleno de burocracia, y que pasó de garantizar los derechos de las personas a más bien lesionarlos. Por ello, se encuentra en la esencia de las instituciones nacionales de derechos humanos, o bien instituciones ombudsman, el servir de filtro entre la sociedad civil
y la administración pública del Estado para ser vigilantes y garantes del respeto y cumplimiento de los derechos humanos. Para una institución ombudsman, estar presente en la conciencia de la sociedad civil y tener su reconocimiento, su respeto y la legitimidad en su trabajo es una constante diaria que se debe estar conquistando y reconquistando. Es por eso que yo siento que el tema de la mediación es una función determinante e importante que va más allá de servir en ese marco moral en la que nosotros podemos hacer recomendaciones, sugerencias y demás. Y precisamente la pregunta que hizo el embajador esta mañana es bien importante, porque con el tema de la mediación se ve totalmente reforzada y pasamos un poco más allá el límite de una recomendación meramente moral. Esta institución soluciona muchos conflictos, muchas situaciones que a veces se escapan de las manos de la jurisdicción normal de la justicia, y eso es bien importante. El tema es cómo se va a solucionar la ausencia de Estado en muchos rincones de nuestro país a través de políticas públicas, y cómo nosotros desde la Defensoría de cada uno de nuestros países podemos jugar un papel muy importante, porque el tema de las políticas públicas se ha malinterpretado sobre todo en las grandes democracias, y no queremos que los países en vías de desarrollo como nosotros copiemos esos ejemplos. Y la forma que tienen los países para reaccionar frente a las crisis económicas no es otra que cerrar la llave de la inversión social. Y finalmente jugaremos un papel más importante en la evaluación de si las obras que se planificaron, si esa política pública llegó a quien debería llegar. De lo contrario, tendremos que ejercer nuestra magistratura moral, haciendo la pedagogía o formulando las denuncias correspondientes, demandando del Estado la presencia de los demás organismos de control. Finalmente, que los derechos humanos no son solamente un tema jurídico ni técnico, sino esencialmente un tema político. Lo que, en lugar de ser un obstáculo, puede convertirse en una oportunidad para enriquecer nuestras propias visiones, a veces muy endógenas y localistas, y aprender de las ricas experiencias que nos pueden dar las otras defensorías desde sus propios ámbitos y responsabilidades. Pueden existir barreras políticas, ya que no siempre los intereses de la población o de los grupos que demandan derechos coinciden con los intereses del gobierno, incluso en algunos casos los cuestionan o interpelan, lo que puede generar roces o disminuir la posibilidad de incidencia, especialmente si las instituciones fundamentales del Estado no tienen la autonomía suficiente o han sido cooptadas por los partidos de gobierno. Que tenemos que ser conscientes del tiempo que estamos viviendo. Y para hablar de profundizar, el tema que me tocaba a mí, y me voy a referir a él, es el de cómo podemos avanzar en las competencias, en los logros de las defensorías para ir más allá de la tarea clásica de la Defensoría del Pueblo a la incidencia en políticas públicas. Una institución nueva en un país sin experiencia en materia de Defensoría del Pueblo está pudiendo dar este lento pero importante salto entre atender exclusivamente casos con nombre y apellido hacia situaciones globales que afectan a toda la sociedad y cuya respuesta puede ser solamente la modificación de políticas públicas. Las instituciones públicas de derechos humanos, defensoras de los derechos humanos, no somos enemigas de las instituciones. No somos quien va a colocarse justo en el lado opositor. Más bien, tendremos que ser entendidas como el mejor aliado para evitar que sigan produciéndose las malas prácticas que lastiman no solamente a quien es víctima de la violación a los derechos humanos, sino que también lastiman y de manera muy severa a las instituciones. La corrupción derivada
del abuso o bien de la desviación del ejercicio público, cuando se desvía la función pública, cuando en lugar de protegerse la Constitución se atenta contra su contenido, cuando en lugar de respetar la ley se va en contra del sentido legal. Esto es también una forma de corrupción, como lo vemos en México. Las instituciones de derechos humanos somos un gran y efectivo mediador y conciliador para los conflictos sociales. Somos, como dirían algunos en términos distintos, una válvula de escape. Una válvula de escape que debe de funcionar, ser acorde para lograr la solución adecuada del conflicto que se está presentando. Parece que estos temas tienen que ser parte de un esfuerzo multilateral, y creo que en este ámbito la FIO tiene también su papel muy importante, no solamente para intercambiar algunas prácticas, sino también para generar bloques que permitan en buena medida identificar lo que inicia en un país, lo que continúa en otro, pero que compromete a uno, a otro, a todos. Pero en ese sentido, y terminando ya, simplemente cooperación, ayuda, un enfoque transnacional en términos de cooperación, creo que hoy por hoy es parte de los retos en los cuales tenemos que trabajar, seleccionar algunos de estos temas y sobre todo ir generando un nuevo esquema ante una realidad que sin duda ha mutado y que nos obliga en buena medida a reorientar el trabajo de todos. En cuanto a nuevas respuestas y nuevas recomendaciones, debemos ocuparnos de la buena gestión pública, de la transparencia y del combate a la corrupción. Los conflictos sociales se producen y muchas veces concluyen en actos delictivos. La pregunta que me formulo es, ¿no tendría el Estado obligación de adelantarse a los hechos? ¿O sería oportuno adoptar planes de prevención de conflictos? Todavía se ve un problema de gestión pública ineficiente que no permite una calidad en la inversión pública, en la inversión privada principalmente, ¿no? También hay aspectos políticos en esta alta conflictividad social que ve Perú. Primero, y de tema de fondo, yo diría una reforma del Estado pendiente. Desde hace muchos años se habla de reformar el Estado y eso sin duda es una tarea que se emprende, pero muchas veces no se concluye. Cuando hay un conflicto, cuando hay un peligro de violencia en esos conflictos, lo primero que debe preocuparnos es que se está poniendo en riesgo derechos fundamentales de los ciudadanos, vida, integridad, salud, tránsito, el derecho a la propiedad también se pone en riesgo. Y muchos me han escuchado decir que humanicemos el trabajo, que vayamos más allá en el ejemplo de lo que somos. A ver si algunos de los gobiernos también se ponen a copiar y tienen buenos resultados. Esa capacidad de adaptación permanente de las estructuras institucionales es un tema que tiene que cobrar mucha vigencia y respecto del cual tenemos que tener mucha conciencia. Lo peor que nos puede ocurrir en una sociedad dinámica, compleja, controversial, basada en el conflicto, es que tengamos instituciones anquilosadas y que terminen burocratizándose, porque de esa manera no vamos a poder dar respuesta. No estoy en contra de que hagamos doctrina, y de que hagamos doctrina en el sentido de que las defensorías del pueblo unidas son más que las defensorías del pueblo separadas. Tenemos que convertir a la Federación Iberoamericana, como a otras organizaciones internacionales, en verdaderos referentes, foros y referentes de los derechos humanos, en donde además, como también lo han pedido algunos defensores del pueblo, hasta se pueden hacer declaraciones que tengan cierto valor, por lo menos regional, y que sean una referencia para gobiernos, para organizaciones, para instituciones.